Saludos a todos y bienvenidos para esta segunda reunión acá en el curso de Química General 1, en donde vamos a estar revisando el capítulo número 2 del libro Química, la ciencia central. Ese capítulo se titula Átomos, moléculas y iones. ¿Sí? El capítulo comienza hablando sobre algunos aspectos históricos en la investigación de la estructura de la materia. Em, Como hemos detallado en el capítulo anterior, uno de los propósitos de la química es estudiar la materia desde qué punto de vista, desde el punto de vista de su composición y la clasificación de acuerdo a cómo está estructurada. Entonces los químicos y los físicos, porque este punto, esta temática es un punto compartido entre la física y la química. ¿Sí? Muchos premios Nobel de química los obtuvieron científicos que eran físicos, pero descubrieron cosas en relación a los átomos, ¿sí? Y pues es algo bien interesante, es un punto en común que tienen estas dos ramas de las ciencias. Entonces, em, los científicos, para decirlo de una manera general, em, procuraron buscar, ok, bueno, ¿y esto en qué está dividido? Y esto a su vez en qué se divide y a su vez en qué se divide. Y ahí fueron yendo hacia atrás, hasta llegar a los niveles ya microscópicos e incluso más allá de ellos. Em, y aquí inicialmente lo que va a hacer el capítulo es narrarnos algunas experiencias, algunos experimentos que se hicieron hace prácticamente 200 años, en donde los científicos obtuvieron evidencia científica de que la materia estaba compuesta por ciertas partes o ciertas partículas que tenían cierta composición positiva, negativa y neutra. Y bueno, es realmente lo que los llevó a formular eh, teorías basado en esas observaciones experimentales. Entonces, en la sección 2.1 se narra una breve historia, porque eso fueron muchos años de investigación y de hecho algo que les podría recomendar, que es fascinante, es tratar de encontrar como algún documental de unas, por lo menos de 1 hora, 2 horas, acerca de cómo lo hicieron, cómo se dieron cuenta que existían los átomos, ¿verdad? Pero bueno, en la sección 2.1 hay una pequeñísima reseña al respecto. En la sección 2.2 se titula Descubrimiento de la estructura atómica, ¿sí? Aquí se narra un poco cómo encontraron lo que llamamos hoy electrones y también una primera idea de que los átomos, siendo las partículas más pequeñas que componen la materia, tienen un núcleo, tienen una parte central. Entonces aquí se nos va a narrar un poco eso. Bueno, casi que la combinación de esas dos historias lleva a la sección 2.3, que es la concepción moderna de la estructura atómica. ¿Ok? Entonces, basado en todas las experiencias que se han tenido en el pasado, en la actualidad ya se tiene un acuerdo, digamos, de cuál es esa composición
que tiene la materia. Y ahí vamos a ver algunos conceptos como números atómicos, números de masa y algo a lo que le llamamos isótopos. En la sección 2.4 vamos a ver el concepto de masas atómicas. Los átomos ocupan un lugar en el espacio, así que también tienen masa. Y vamos a ver ese concepto, cuál es la masa atómica de los elementos. ¿Mm? En la sección 2.5 vamos a hablar un poco sobre la tabla periódica. En realidad, a lo largo de todo el curso seguiremos viendo más detalles sobre la tabla periódica y más usos que le podemos dar. Pero en esta sección vamos a ver cuál es la organización de los elementos, ¿sí? ¿Cuál es la organización? Eh, ¿Cómo los colocaron ahí? ¿Qué orden tiene? ¿Verdad? Eh, la agrupación que existe por sus semejanzas, etcétera, ¿verdad? Una introducción a lo que es la tabla periódica. Bien. am, Luego el capítulo se mueve hacia la sección 2.6, que habla acerca de moléculas y compuestos moleculares. Entonces, básicamente aquí lo que se analiza es que los átomos se unen y cuando los átomos se unen, entonces forman algo que le llamamos moléculas. Son eh, aglomeraciones o grupos de átomos que están unidos entre sí, y son las entidades que forman a los compuestos. Ujú. Y ahí vamos a hablar de un par de conceptos interesantes como son las fórmulas empíricas y las fórmulas moleculares. Luego, en la sección 2.7 tenemos otro concepto importante que son los iones y los compuestos iónicos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo tengo una molécula, esas moléculas pueden ganar o perder electrones. Y si eso sucede en química, a las moléculas que han ganado o perdido electrones se les conoce como iones. Entonces, hay iones positivos que se les llaman cationes, hay iones negativos que se les llama aniones y em, hay sustancias que están mm, formadas por iones, que de hecho normalmente estas sustancias cuando se disuelven en agua se disocian en sus iones conformantes. Entonces allí vamos a estar hablando un poco sobre los compuestos iónicos. Ujú. Em, en la sección 2.8 vamos a tener el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos. En realidad, explicar nomenclatura es algo que en sí mismo puede ser una tutoría completa. Entonces, ya yo tengo una grabación exclusiva únicamente sobre nomenclatura, que de verdad nos tomó como unas 2 horas, eh, porque esto es muy extenso de entender y de explicar. Entonces, quizá hoy lo mencionemos por encima, pero si no, creo que lo que haríamos es compartir esa grabación de, de nomenclatura para que ustedes revisen ese tema que es importantísimo, chicos. Yo creo que, o sea, de todas las cosas de química que se deben manejar, hay muchísimas cosas relevantes, pero yo diría que una de las cosas fundamentales que nosotros debemos manejar luego de pasar por un curso de química es saber cómo se le pone el nombre, cuál es la nomenclatura de los compuestos químicos.
O sea, que yo veo una etiqueta, estoy en el trabajo, veo una etiqueta y la etiqueta dice HNO3 y que yo tenga la capacidad de saber, mira, eso es ácido nítrico, ¿sí? Eso es muy importante, muy importante, ¿sí? Eh, es una cosa muy básica, tal vez yo no sepa nada del ácido nítrico, ¿verdad? Aunque vamos a aprender que el ácido nítrico es uno de los ácidos más fuertes que existen en la naturaleza, es sumamente peligroso, pero es sumamente utilizado en la industria. Pero quizá yo no sepa muchos detalles sobre él, pero por lo menos yo sé que HNO3 es ácido nítrico. Entonces, de eso se trata el tema de nomenclatura, ver cuando se representan las fórmulas mediante los símbolos químicos, saber cuál es su nombre. ¿M? Y viceversa, o sea, más bien de que yo dé un nombre químico y con base en ese nombre yo sepa cómo escribir la fórmula, ¿sí? Y la sección 2.9 normalmente no la vemos porque eh, suele ser un tema que se aborda en otros cursos de química, pero eh, en términos generales hay una rama de la química que se llama química orgánica y la idea de la sección 2.9 es hacer una pequeñita introducción a qué es química orgánica, sobre todo a cómo se nombran algunos compuestos orgánicos básicos. Así que ese es el capítulo 2, eso es lo que nos espera y esperemos que sea sumamente interesante para todos ustedes a través de esta revisión que vamos a hacer en la tutoría.